Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Oscar Gajardo, soy asociado del área Tax and Legal de Monti y compañía. Y hoy día vamos a presentar un que tiene que ver con la reducción o eliminación de las exenciones tributarias para el financiamiento de la... o comenzamos nomás. Son las 11:05. Ok, yo creo que vamos a comenzar entonces. Para comenzar, debemos contextualizar el origen de la discusión sobre la eliminación y modificación de esta exención que ocurre en febrero del año 2020 respecto a la modernización tributaria y que en definitiva se acordó entre el Ejecutivo y la oposición, ¿cierto? Mirar todos los efectos respecto del aumento del gasto fiscal y la necesidad de aumentar esta recaudación. En enero del año 2021, la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, presidida por don Rodrigo Vergara, emitió un informe sobre las exenciones y regímenes especiales que generó, digamos, movió el ambiente de la consultoría, ¿cierto?, respecto a estos temas. Luego, del 21 de diciembre del año 2021, el Ejecutivo ingresó como una indicación de ley corta el proyecto de esta pensión garantizada universal y en paralelo una ley que reduce o elimina las exenciones tributarias que indicaba. Para que finalmente, este 4 de febrero se publicó efectivamente la ley 21.420 que reduce y elimina las exenciones tributarias para el financiamiento de esta pensión garantizada universal. Como antecedente importante, señalar que Chile, dentro de los países de la región, su gasto tributario equivale al 3,5% del PIB, que equivale aproximadamente a 9.000 millones de dólares por este concepto. Dicho esto, vamos a comenzar con la materia propiamente tal y vamos a decir que las modificaciones y reducciones o eliminaciones que se establecieron en materia tributaria son básicamente 10 puntos, que son el IVA a los servicios, el impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley de la Renta, la modificación del tratamiento tributario de los contratos de leasing, la eliminación del crédito por inversiones en activos fijos para las grandes empresas, la reducción transitoria y posterior eliminación del crédito especial para empresas constructoras, la eliminación de los beneficios para los DFL2, el impuesto a herencia para los seguros de vida, el impuesto a ciertos bienes de lujo, el aumento respecto a la sobretasa del impuesto territorial, e incorporó algunas modificaciones al sistema de concesiones mineras que lo puse acá en esta slide, pero que no lo vamos a revisar, y esto será motivo de un webinar especializado por nuestra área de división minera, división ambiental, digo. Entonces, comenzamos. Respecto al IVA en los servicios. ¿Qué dice la normativa actual? Esto se encuentra grabado todos los servicios que hacen referencia al número 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto es comercio, industria, banco, etcétera. Entonces, ¿qué modifica esta norma? La ley modifica el artículo, elimina esta referencia que hace el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta y considera que todos los servicios se van a encontrar afectos a IVA, salvo que estén expresamente definidos como exentos. Y para estos casos, ¿qué se entiende por servicios exentos? La ley establece que va a aplicar para las prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios, ¿cierto? Excluyendo los servicios de hotelería que puedan prestar las clínicas. Deja también exento, o mantiene más bien dicho, a todas las sociedades de profesionales, ¿cierto? Indistintamente que tributen bajo el
estructura del impuesto de primera categoría. Continúa exento, ¿cierto?, todos los servicios prestados por personas naturales de forma independiente a través de un contrato de trabajo, y en los servicios de educación, digo, y los transportes de pasajeros. ¿Cuándo entra en vigencia esta norma? A partir del 1 de enero del 2023. ¿Ya? Importante acá señalar que se ha generado una discusión respecto del concepto de libre competencia. ¿Por qué? Porque allí hay sociedades, ¿cierto?, que prestan servicios que están estructurados de tal forma que tributan en primera categoría, y por tanto se les va a generar un efecto en el aumento de sus servicios respecto del IVA, no así para el caso de las sociedades profesionales, por ejemplo. Entonces ahí hay una discusión que quién soporta el IVA, ¿cierto? La normativa y el espíritu de la ley es que el IVA debe soportarlo el consumidor final, y en este caso hay cierta discusión al respecto de quién va a asumir el costo de este mayor valor. Entonces se discute que de cierta manera puede hacer que los prestadores de servicio puedan soportar un porcentaje importante de este aumento por ciento en el valor de los servicios señalados. Respecto a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley de la Renta, la normativa actual establece que el mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de acciones, cuotas de fondos de inversión o cuotas de fondos mutuos que tengan presencia bursátil, no constituye renta para los efectos tributarios. Entonces, esto, digamos, nace de una incorporación en la Ley de Mercado de Capitales 1 en el año 2001, que estaba normado en el artículo 18 bis. Luego fue modificado en la Ley de Mercado de Capitales 3 en el año 2010, que es el actual artículo 107, y finalmente se modificó por la Ley 21.210 de febrero del año pasado, que es la de modernización tributaria, donde incorporó el nuevo artículo 110, que es el tratamiento de los market makers. ¿Ya? ¿Qué modifica esta normativa? Se mantienen los mismos presupuestos, ¿cierto?, de que se transa en bolsa, pero incorpora un nuevo impuesto único con tasa del 10% sobre el mayor valor a las ganancias de capital para las obtenidas, ¿cierto?, en la enajenación o rescate de los instrumentos ya mencionados. ¿Cuándo entra en vigencia? A partir del primer día hábil el mes siguiente de publicada la ley, es decir, desde el 1 de septiembre de este año 2022. Es importante señalar que para la determinación del mayor valor, ¿cierto?, este va a ser, digamos, dependiendo del caso, y el costo tributario va a depender también a libre elección del contribuyente, perdón. La ley permite que a elección del contribuyente, para el caso de los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile, genera tres alternativas. Establece alternativas respecto del año de su adquisición. Una segunda alternativa es el valor de adquisición de o aporte, ¿cierto?, de acuerdo generales de la Ley de Impuesto a la Renta, o bien el costo es para los valores adquiridos con anterioridad al 1 de septiembre del 2022, el precio oficial que estos instrumentos tengan al 31 de diciembre del año 2021. Para el caso de los contribuyentes no domiciliados residentes en Chile, solamente establece una forma de determinar este costo, que es el régimen general de la Ley de Impuesto a la Renta, y, importante, muy importante acá, que las reglas para su aplicación van a estar limitadas al corredor de bolsa o al agente de valores que actúa por cuenta de este vendedor sin domicilio ni residencia en Chile, al momento de pagar, remesar o abonar o poner en cuenta a disposición respecto del precio de enajenación. Por tanto, deberá aplicar una tasa de retención del 10% sobre este mayor valor, y en el caso que no disponga de este antecedente, se aplicará una tasa provisional del 1% sobre este valor, sin deducción alguna, y tendrá que enterarlo en arcas fiscales hasta el día 12 del mes siguiente en que se haya remesado estos valores.
Finalmente, la ley establece que el mayor valor obtenido por los inversionistas institucionales, entendiéndose por esto a los bancos, compañías de seguros, AFP, entidades financieras, etcétera, que se encuentren domiciliados en beneficio del ingreso no constitutivo de renta. Eso es muy importante de mencionar. Continuamos ahora con la modificación del tratamiento tributario de los leasing financieros. Acá hay una modificación muy importante que en definitiva lo que hace es homologar el tratamiento financiero respecto del tratamiento tributario. Actualmente nosotros sabemos que el leasing financiero, que es de contrato con opción de compra, tributariamente se trata como un arriendo, ¿cierto? Y en cambio a nivel de las, ¿cierto? Como una compra de activos fijos con financiamiento. ¿Qué ocurre actualmente? Que el arrendador, ¿cierto?, mantiene la propiedad del activo y por tanto reconoce sus ingresos en función de las cuotas pagadas y establece el gasto a través de su depreciación. Es decir, a través del contrato se definen, ¿cierto?, el valor de las cuotas más sus intereses, y en la medida que estas vayan siendo pagadas, el arrendador va incorporando su ingreso diferido, ¿cierto?, a su contabilidad. Respecto del arrendatario, actualmente, ¿cierto?, este reconoce el gasto a través del pago de las cuotas y de los intereses, y en la medida que ejerce la opción de compra, solamente este va a ser su costo tributario respecto del bien. ¿Cierto? Que dice la ley 21.420 respecto a la modificación. Se establece un nuevo artículo 37 bis, ¿cierto? Donde hoy día muta el concepto de arrendador y es una especie de arrendador-vendedor, porque se entiende que hay un traslado del dominio al inicio del contrato. Por tanto, el arrendador deberá reconocer el ingreso como una simple operación de compra-venta de un bien, ¿ya? Y para el caso del arrendatario, deberá reconocer el activo y su obligación, ¿cierto?, de sus estados financieros, y deberá reconocer el gasto a través de la depreciación y los intereses de este contrato. Claramente acá tenemos que esperar la circular del servicio, porque se generan muchas interrogantes respecto a las operaciones propiamente tal. Digamos, el arrendador deberá efectivamente reconocer el ingreso como una operación de compraventa al principio del contrato. Entonces, son temas que tenemos que esperar esta circular. Lo mismo con el IVA, porque el IVA hoy día se devenga en función de las cuotas que se vayan facturando, ¿cierto? Y entonces, hoy día, como se entiende que hay un traslado al dominio al principio del contrato, por lo tanto, el hecho grabado de IVA se generaría al principio de este. Entonces, son temas a tener en consideración que claramente tenemos que esperar la circular. Nada se dijo del impuesto de timbre de estampilla. Si es una operación de venta, ¿qué ocurre en ese caso? Insisto, tenemos que esperar la circular. Y la vigencia para estas modificaciones corresponderá a los contratos de arrendamiento con opción de compra, ¿cierto?, que se celebran a contar del 1 de enero del año 2023. Continuamos con la eliminación de créditos por activos fijos, por inversiones en activos fijos para las grandes empresas. ¿Qué dice la norma actual? La letra C del artículo 33 señala que para todas aquellas empresas que tengan ingresos superiores al 8% del valor del bien adquirido, con un tope de 500 UTM para imputarlo contra el impuesto de primera categoría. ¿Qué hace esta norma? ¿Qué hace la ley 21.420? Simplemente lo deroga. Simplemente lo deroga y por tanto se elimina este beneficio y solamente se mantienen los beneficios para aquellos contribuyentes que tengan ingresos inferiores a 100.000 UF y que en definitiva están normados en las letras A y B del artículo 33 bis. Eso se mantiene y se elimina derechamente lo establecido en la letra C del artículo 33 bis.
La entrada en vigencia también es a contar del 1 de enero del año 2023, es decir, este año va a ser el último año de aplicación y por tanto se aplicará el beneficio en la declaración de renta del año tributario 2023. Continuamos ahora con la reducción transitoria y la posterior eliminación del crédito especial para las empresas constructoras. Acá lo que ocurre es que, ¿qué dice el artículo? Esto está normado en el artículo 21 del decreto ley 910 del año 1975. ¿Cuál es el beneficio que está vigente aún? ¿Cierto? Es que el 5% de su débito fiscal determinado sobre las ventas de bienes inmuebles habitacionales, ¿cierto? Cuyo valor no supere las 2.000 UF y con un tope máximo de 225 UF por vivienda, ¿cierto? Y todo tiene derecho a devolución, por eso se trata como un PPM, si es que quedase un excedente al momento de determinar su renta líquida imponible. Y para el caso de las operaciones exentas de IVA, que es el caso para estas viviendas habitacionales, digamos, básicas, ¿cierto?, que corresponden al Decreto Supremo 49 y al Decreto Supremo 19, gozan del mismo beneficio, pero por un monto equivalente al 12,35% respecto del valor de venta del inmueble. ¿Ya? ¿Cuál es la modificación? También se deroga derechamente el beneficio a contar del 1 de enero del año, desde esa época en adelante ya no opera más esta norma, digamos, de crédito especial para empresas constructoras. Sin perjuicio de esto, la norma transitoria establece que a contar del 1 de enero del año 2023, estos beneficios se reducen en un 50%. Entonces, para el caso del beneficio sobre los PPM se reduce un 32,5%, y en el caso del valor de la venta para las viviendas sociales, a un 6,175% respecto a este valor de venta. Y como ya dijimos, la vigencia de aplicación de esta norma es a contar del 1 de enero del año 2025, por tanto ya no procederá la utilización de este crédito especial. Continuamos ahora con la eliminación del beneficio tributario respecto de las viviendas de las propiedades de FL2, que dice la normativa actual. Dice que las personas naturales, ¿cierto?, propietarias de estas viviendas económicas que se refieren de FL2, tienen derecho a tres cosas. Primero, la exención de impuestos por las rentas de arrendamiento, muy importante. Existe una exención respecto del impuesto a la herencia, siempre y cuando esta adquisición haya ocurrido antes de los 6 meses del fallecimiento del causante, ¿cierto? Y un tercer beneficio es que existe una exención total o parcial, ¿cierto?, del impuesto territorial dependiendo del inmueble. ¿Qué se elimina? Se elimina derechamente el beneficio para las personas naturales jurídicas que adquirieron DFL2 antes del año 2010. ¿Por qué pone como referencia el año 2010? Porque hasta esa época no existía esta limitante de las dos propiedades. Por tanto, todos aquellos contribuyentes que tenían propiedades antes de esta modificación del año 2010, siguen más bien gozando del beneficio, de los beneficios y las exenciones que antes señalé. Entonces, ¿qué hace esta norma? Dice, bueno, porque esto se prestó, digamos, de cierta forma en un abuso. Había un nicho de mercado que gente con patrimonio importante invirtió en muchas propiedades y por tanto todos sus ingresos para renta, y todos estos ingresos finalmente no tributaban. Entonces era muy atractivo. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, ahora solamente esto estará vigente para las personas naturales y que tengan un máximo de 2 viviendas, no importando la fecha de compra. Por lo tanto, todos aquellos que tenían el beneficio hasta el día de hoy con más de 2 viviendas se eliminan y se limita solamente a estas 2 propiedades.
¿Ah? Y la vigencia, de la entrada en vigencia de esta normativa va a ser a partir del 1 de enero del año 2023, e insisto, independientemente de la fecha de adquisición de los inmuebles. Respecto al impuesto a la herencia en los seguros de vida, acá hay una modificación que se hace a la ley 16.271, que es la ley sobre impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, que establece que tienen derecho a recibir los beneficiarios de estos seguros de vida con ocasión de muerte asegurados, quedarán grabados con impuesto a la herencia. Esto era un ingreso no constitutivo de renta y estaba exento del impuesto de herencia, por tanto, eso se elimina, digamos. Ya el ingreso no constitutivo de renta, solamente el efecto del impuesto de herencia se elimina, digo, y prevalece aún vigente el artículo 17, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta respecto de estos beneficios. ¿Ya? Por tanto, la entrada en vigencia para estos contratos ocurre desde publicada la ley, es decir, todos aquellos contratos que comenzaron, digamos, desde el día 4 de febrero de este año. Esto es muy importante tenerlo en consideración, es decir, esto que se graba con impuesto de herencia, pero sigue vigente el ingreso no constitutivo de renta respecto de estos beneficios que están normados en el artículo 17, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Acá se incorpora, vamos a avanzar ahora con el impuesto a ciertos bienes de lujo. Esto es nuevo. Esto es nuevo, lo vino a incorporar esta Ley 21.420, y la pregunta es, ¿qué grava? ¿Cierto? Grava a ciertos bienes de lujo, que son, básicamente, están separados en 3 ítems, que el primero es que se aplica respecto de los helicópteros y aviones de uso privado, cuyo valor de mercado sea superior a 122 unidades tributarias anuales, que hoy en día representan del orden de los 80 millones de pesos. ¿Ya? También va a aplicar sobre los yates cuyo valor de mercado sea igual o superior a 122 UTA, al igual que el punto anterior, también sobre 80 millones de pesos, y respecto de los automóviles cuyo valor de mercado supere las 62 unidades tributarias anuales, que representan del orden de los 40 millones de pesos. La tasa de aplicación será de un 2%, ¿ya? ¿Y a quiénes grava? A las personas naturales o jurídicas propietarios de estos bienes indicados y que se encuentren en el territorio nacional. Por tanto, ¿cuáles son las exenciones? Evidentemente el fisco no se puede grabar y por tanto quedan exentas tanto el fisco y las municipalidades, y aquellas empresas que desarrollen actividades comprendidas en el número 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta y que formen parte de su activo, ¿cierto? Y por tanto se regule bajo las normas generales de la Ley de Impuesto a la Renta. Y también, claro, no grava por un tema de territorialidad todos aquellos bienes que no estén ubicados en Chile. ¿Cuándo se devenga este impuesto? Se va a devengar de forma anual, al 1 de enero de cada año, considerando los bienes que el contribuyente tenga en su dominio al 31 de diciembre del año anterior. ¿Y cuándo entra en vigencia esto? A contar del 1 de abril del año 2022. Es decir, este 1 de abril vamos a ver qué resulta de la aplicación por primera vez de este impuesto a los bienes de lujo. El servicio, vamos a ver cómo funciona respecto de su eficiencia respecto de la recaudación fiscal. Finalmente, vamos a revisar el aumento en la sobretasa de impuesto territorial, que esto es muy breve, esto es muy breve porque lo que modifica es la misma sobretasa que creó, digamos, la ley 21.210 de modernización tributaria de febrero del año 2020, y que señala que se aumenta básicamente en el tramo 3, en su tasa marginal. Es decir, se va a aumentar el valor respecto a todas aquellas propiedades que superen los 900 millones de pesos, sea una o en conjunto, eso es importante señalarlo, y la tasa será aumentada de un 0,275% a un 0,425%. ¿Y cuándo comienza la vigencia de esta modificación?
es a contar del 1 de enero del año 2023 respecto de aquellos bienes que los contribuyentes tengan registrados a su nombre al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, al 31 de diciembre del año 2022. No sé si tienen algunas dudas, consultas que podamos revisar. Avanzamos rápido con los temas porque creo que se tocaron los puntos centrales y estamos desde una mirada desde una mirada de los efectos tributarios que viene a hacer esta modificación de la normativa de la ley 21.420. No sé si hay dudas, consultas en el chat, no sé. Entiendo que esto a todos los que participaron se les va a hacer llegar la presentación para que la puedan revisar con calma y también se les van a tener un acceso a la presentación, digamos, del video de esto también. Así es que, en virtud que no veo que hayan preguntas, dudas, no sé, en el chat no veo nada acá. Daríamos por concluida esta charla. Por supuesto, cualquier duda, consulta, al final de la presentación están nuestros correos dentro de Mont y nos pueden hacer todas las preguntas que estimen necesario respecto a estos temas. Simplemente darle las gracias por su participación y, a ver, acá hay una pregunta. Gracias, Andrés, a ti también por tu participación en el seminario. Perfecto. Gracias, Pedro, también por tus comentarios. Espero que justamente lo que plantea Pedro, y en el fondo ojalá que haya quedado claro, fui derechamente al corazón de la norma, entendiendo que acá estamos en un ambiente de tributaristas entonces, y de contadores, abogados, que se nos dedicamos a este tema y por tanto espero que se haya entendido, digamos, la explicación de estas modificaciones. Así es que eso, vamos a compartirle el material con todos ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias.